Y estamos ante otro de los momentos lindos que tiene esta semana acá en Charlatown, que es la presencia de nuestra secretaria de Cultura, La Breuer, con nosotros. @La Breuer, porque hoy en día, ¿qué somos si no somos una cuenta de Instagram? Si no somos un tag. Claro, exactamente. ¿Cómo andas, Mariel? Muy bien, muy de maravillas. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno. Te mencionamos el miércoles Mira. porque el doctor había traído una noticia que hablaba de un cuadrito que pintó David Bowie, Ajá. que se encontró ahora chiquito, un garabato. Sí. Un garabato, firmado por él. Sí, un garabato. Y se vendió creo que a $87.000. Y pensamos en este archivo que nos contabas de los 69 millones y decía, qué loco, porque el de Bowie de última la pared va en el comedor, Claro. tapando la mancha de humedad, entra Pone. perfecto. Pero había una diferencia de guita gigantesca. Dato curioso, Bowie tiene bastantes obras plásticas, digamos. ¿Sí? Tiene una serie de pinturas. En algún momento pensé en armar algo. La verdad es que no me pareció tan interesante su obra plástica versus su obra visual, audiovisual, actoral. No sé, es Harriet del Laberinto. Sí, no sé, tal cual. como me parecía que mejor hablamos de otras cosas de Bowie porque lo amamos. Pero no es lo único. Hay un cierto cuerpo de obra, hay muchos autorretratos y es como muy expresionista. Yo capaz me pago 87, no sé. Y Como si qué tuviera. sé yo, pero al lado de los 69 palos, Prefiero un Bowie. y por lo menos lo podés poner en la pared. Prefiero un Bowie, sin lugar a Me dudas. parece, qué sé yo, Y en el decirle comedor. a todos mis amigos y a mi gata todos los días, ¿ves eso que está ahí? Lo pintó Bowie. Y hay que aclararlo porque lo ves y parece que lo Capaz pintó tu que no hijo, tanto. ¿no? Está clarísimo. Pero hoy nos has traído otra historia. A mí me encanta la historia que hay detrás siempre de un personaje. A veces es más rica, a veces no tanto. Digo, no necesariamente todo personaje que está metido en el mundo de la cultura tiene una historia rica para contar. Pero más allá de eso, hay una obra rica detrás. Totalmente. Y no conozco nada de Liliana Porter, en este Porter. caso. Liliana Porter es argentina, si bien vive hace muchos años en Nueva York, desde el año 64 vive en Nueva York. Liliana Porter es una artista argentina, se considera artista argentina, más allá de que hace muchísimo tiempo que vive allá. Y la realidad es que su obra no es tan localizable una geografía, algo que a veces se espera de los artistas que no son de los centros como París, Nueva York. Claro. Como hay una especie de exigencia de que el artista tenga que representar a su lugar. No, en el arte contemporáneo eso no tiene tanto espacio y creo que es la obra que ella fue desarrollando. Tranquilamente la hubiera desarrollado en cualquier parte del mundo. Pero antes de empezar a contarles un poco más de su obra y como preámbulo, tengo un pequeño extractito de ella contando algunas cosas importantes, si tenés ganas de escucharlo. Sí, a ver, dale. Hay una frase que usé últimamente porque la escuché por televisión. Cuando habían matado a un grupo de gente, entonces le preguntaron a alguien, ¿y ahora usted qué va a hacer? Y el hombre dijo, yo lo que voy a hacer es ser feliz, porque la felicidad es la forma más alta de la rebelión. La felicidad como rebelión. O sea, no estar contento en el sentido de ignorar todo lo que está pasando. Al contrario, ser consciente de todo lo que pasa, pero ser capaz también de rebelarse. Yo pienso que que ser feliz es como jugar a algo y ganar, ¿no? El que logra ser feliz, ganó. Yo pienso que sí, que gane. Qué importante lo que dice, y se me Súper. linkea en la cabeza con un tema de R.E.M. que se llama Vivir bien es la mejor venganza, Totalmente. ¿no? Que tiene un poco de conexión. Bueno, hay algo a veces cuando nos encontramos con obras como la de Liliana Porter o obras que son más conceptuales que sentimos que por ahí no están trayendo un mensaje tan importante o tan radical como por ejemplo cuando vemos arte activista o el arte callejero, incluso decimos como bueno, esto es arte mucho más comprometido. ¿Qué pasa si nos comprometemos también con un lado positivo de las cosas, ¿no? Con un compromiso de la felicidad, de repensar el espacio que habitamos, y de eso se va a tratar gran parte de su obra. Como te contaba, ella empieza siendo desde muy muy jovencita, viene de una familia súper artística, su mamá era escritora, su papá era director de cine y cuando era muy chiquita una tía dijo, y a Lilianita hay que mandarla a la Escuela de Bellas Artes. Claro. Así que a los 12 años, antes la Escuela de Bellas Artes reemplazaba el secundario y a los 12 años la mandaron hacia la Escuela de Bellas Artes acá en Argentina. Más adelante en la adolescencia su familia se traslada a México, va a México, hace su primera exposición a los 16 años porque alguien vio su obra y dijo como esto es muy interesante. Y ella un poco lo que relata es que le fue sucediendo, como que el arte era lo natural en su vida y simplemente sucedió que estuvo ligada a eso.
Ella después de 3 años en México vuelve a Buenos Aires en el año 61 y va a estudiar grabado también en la Escuela de la Cárcova y va a seguir en Bellas Artes, en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, con 2 profesores que la llevan por el lado del grabado. El grabado es una técnica gráfica y va a explorar en los primeros años esta técnica desde distintos lugares. Ahora ella, cuando más o menos está terminando su formación en la Escuela de Bellas Artes, obviamente le dicen, tenés que ir a Europa a ver todo en Europa, porque no había viajado. De camino hacia Europa pasa por Nueva York y va a ir una semana y sigue ahí. ¿Y se quedó? Y se quedó en Nueva York, quedó fascinada. Ella llegó a Nueva York en el año 64 con 22 años, en el momento en que estaba explotando el arte pop. Claro, Warhol. Warhol, claro, todo cuando empezaba a florecer toda esa ebullición artística que fuimos hablando un montón de veces a través de un montón de artistas. Ella llegó en ese momento, 22 años, no tenía ningún lugar más a donde ir. Y de hecho ahí ella con su pareja de ese entonces, que es Luis Kaminzer, un artista y un teórico súper importante, no solamente del arte, sino también de la educación, de 2 personajes bien interesantes de la cultura, fundaron un taller que fue el The New York Graphic Workshop, que era un taller para que los artistas fueran a trabajar. Y hay una anécdota muy divertida, que es que inventaron un artista que se llamaba Trepadori. Y este artista Trepadori, cuando necesitaban fondos para crear becas para otros artistas latinoamericanos, porque siempre para el artista latinoamericano era un desafío económico llegar a Nueva York, entonces hacían estas obras de este tal Trepadori, tenían un par de compradores que no preguntaban mucho dónde estaba el artista y compraban las obras, y creo que tiene más valor como obra, esa activación cultural. Entonces generó como todo casi un movimiento en torno al grabado, y ella empezó a trabajar con gestos muy sutiles, ¿no? Con una hoja arrugada, con figuras tridimensionales, pero siempre desde un grabado de lo simple, un arte de lo boludo un poco, ¿no? Hay un teórico que lo llama desde ese lugar. Durante los primeros años investigó como mucho espacio blanco, vacío, y más o menos en la década de los 80 se incorporaron una serie de personajes, de protagonistas a su trabajo, y se empezó a abrir bastante más allá del grabado como técnica, empezó a explorar la fotografía, el video, la instalación. Y lo que encontramos con Liliana Porter es que hay una gran consistencia en su trabajo, ¿no? Cuando vemos obras que son por ahí de la década del 80, de los 90 y más recientes, siempre identificamos que se trata de un Porter. Ella trabaja sobre algunos ejes en toda su trayectoria, como por ejemplo la representación, ¿no? La cosa que representa a otra cosa. Por eso aparecen estos muñequitos, ¿no? En muchos casos estas figuritas son las figuritas como de las maquetas, ¿no? Una maqueta claro. Es el uso de la representación. Ella empieza a encontrar a estos protagonistas, a este elenco, y los encuentra en tiendas, en mercados de pulgas, en anticuarios, en tiendas de souvenirs en distintos países, y siente que cuando los ve se identifica con estos personajes que siempre tienen como una especie de expresión de asombro, de curiosidad, y ella siempre va eligiendo a estos personajes y los ubica en un espacio determinado. Suelen ser espacios vacíos o blancos o con un color plano de color, donde claramente el protagonismo está en estos personajitos, y va generando situaciones, y como te decía, a veces trabaja desde la fotografía, a veces trabaja desde el video, desde las microinstalaciones, es decir, que genera pequeñas situaciones muy chiquititas donde hay interacciones, hay diálogos entre estos personajes. ¿Ella estaba detrás de la fotografía también? ¿De todo lo que estábamos viendo hasta acá, por ejemplo? Sí, por supuesto. El armado y la fotografía, claro, y usa mucho como el paño que circunda, ¿no? Exacto, la idea es un poco sacar de lugar estos personajes, estas figuras que ella no interviene, así como las compra, pasan a ser parte de su obra. Y si pensamos que en la década del 60, cuando hablamos del pop, hablamos de que hay una reivindicación del dadaísmo, del ready-made. Siempre, viste, como cuando hablamos del arte contemporáneo, el ready-made vuelve a aparecer una y otra vez. De hecho, en los 60, 70 hay un movimiento que es el neo-dada. Entonces se está reivindicando justamente eso del objeto encontrado, sacado de contexto, generándole un contexto diferente. Y el procedimiento que ella hace es un poco ese, pero es de una gran poética, es de una gran narrativa. Además elige estos
estas figuras que muchas veces tienen que ver con su infancia, hay una década a la que suele ir mucho, de los 60, 70, de un recuerdo de ello, hay como una especie de sentido de nostalgia y al mismo tiempo un gran sentido del humor en este universo que va generando y que va explorando desde distintas disciplinas. A ver, decime si estoy aprendiendo bien todas tus columnas de los viernes. Venga. Sería en este caso una gran contraposición a Klimt, en cuanto a que Klimt ocupaba todo. Totalmente. Y ella, al contrario, no ocupa todo, deja todo ese espacio alrededor y las figuras son más minúsculas. Lo que veíamos de Klimt, para quien estuvo la semana pasada, si mal no recuerdo, era que, la anterior, teníamos todo completo, no había un espacio libre. Sí, y de hecho con Klimt hablábamos de que justo en ese momento se buscaba mucho lo decorativo, llenar el espacio, las distintas disciplinas, el dorado. Acá estamos en un momento que se acerca más al conceptualismo. Hay quienes consideran que la obra de Liliana Porter es conceptual. Hay algunas disyuntivas ahí, porque en realidad ella no está hablando sobre los límites del arte o redefiniendo al concepto de arte, sino que está generando una especie de universo paralelo. Dentro de sus obras trabaja con el concepto del tiempo también, la idea de un tiempo no lineal, un tiempo en el que suceden distintas cosas al mismo tiempo, que en realidad nosotros concebimos el tiempo a través del lenguaje, ¿no? Como primero pasa una cosa, después pasa otra, pero la realidad no es esa. También indaga, obviamente, ¿cuál es la realidad? Dice, la realidad no es monotemática. Es muy dinámica, claro. Exacto, es muy dinámica. Pensaba un poco preparando esta columna en la idea del multiverso, ¿no? No me voy a meter en ese tema tan científico porque me queda un poco muy grande, pero la idea es eso, de que suceden cosas al mismo tiempo en distintas lógicas. El universo que ella crea con los personajes en este espacio sin lugar ni tiempo, es un universo posible. Sí. También la modificación de las escalas, estas micro instalaciones que ella genera, mujercitas que están tejiendo o los videos que prepara. Los videos en una cuestión por ahí de oficio son muy simples. De hecho, si los vemos pueden encontrar videos. El año pasado, durante la pandemia, el Malva publicó muchos de los videos artes de Liliana Porter, así que pueden entrar a verlos. Están las piezas completas. Es un lujo poder acceder a esas piezas. A mí personalmente me gusta muchísimo el trabajo de Liliana Porter. Y aparte lo que tiene es que, lo que decías hace un rato, no tiene tiempo. Puede ser en el 68, eso Totalmente. Puede ser en el 95, no sabés. Sí. ¿En qué momento? ¿Cómo trascender sin quedarte anclado a un momento, no? Tiene su propio tiempo de alguna forma, ¿no? Que es un poco lo que va indagando. Y también esto de trabajar con estas figuras que parecen ser otra cosa. Hay algo interesante en esto que hace, es que si bien hay muchísimo humor en el trabajo de Liliana Porter, no es un humor irónico. Es un humor bastante literal, bastante de lo cotidiano. Usa mucho estas piezas que yo les diría kitsch, ¿no? Como ese kitsch, como eso que parece ser más lujoso, de mejores materiales, pero en realidad es de materiales medio pobres. Las figuritas como de porcelana, típicas decoraciones de casa de tía que todos vimos alguna vez. Y ella, al sacarlas de su contexto y ponerlas en estos espacios sin tiempo ni lugar, les da una cierta vida. Y eso me parece súper interesante. Hoy anda Mariel por los 60, 70, 80. ¿Su edad? Sí. Tiene 80 años. 80 años. Sí. ¿Y sigue trabajando? Sigue trabajando. Ella trabaja en Nueva York, en una casa en un lugar increíble, en las afueras de Nueva York. Se fue de la ciudad después del 2001, cuando fue el atentado. Decidió irse de Manhattan y se fue a las afueras, a una casa donde nieva. Y tiene un espacio increíble para seguir creando, seguir juntando a estos personajes. En el 2013 hizo una muestra hermosa en el Malva, hizo su primer muestra individual en el Malva, y no sé si no fue la primera individual en nuestro país, donde creó una gran instalación en su microescala que se llama El hombre con el hacha y otras situaciones simultáneas. Este hombre con el hacha, desde sus 5 centímetros, lo que hace es iniciar un desastre absoluto y enorme, donde aparecen otros personajes que todo el tiempo están tratando de ordenar o de desarmar un poco más, o de levantar las cosas, o de barrer. Todos los personajitos están haciendo algo. Y algo interesante que es que para... Tenemos el armado, mirá. Exacto, para crear esta gran destrucción, ella compone con todas estas piezas, construye la destrucción, y ahí también me parece que hay un mensaje interesante. Es lindo este momento o estas obras, como diría, pseudo conceptuales, porque su materialidad es muy interesante, son muy lindas de ver. Esta exposición que fue en el 2013, que de hecho, si tienen ganas de investigar un poco más, se pueden descargar el catálogo de forma gratuita desde el sitio del Malva.
tiene un texto re lindo y ahí tiene un montón de imágenes de lo que fue. Y lo interesante es cómo uno se va sumergiendo en este universo de seres súper pequeñitos que a la vez tienen la capacidad de romperlo todo. Y fue una hermosa exposición porque de alguna forma creó en un espacio, obviamente no en la sala más grande del Malva, porque imagínate que llenar con muñequitos de 1 centímetro de altura toda una sala hubiera sido imposible, pero la creó específicamente para esa situación. Hizo lo que consideramos una instalación site-specific, la hizo especialmente para ese lugar. Y de nuevo, ¿no? Aparecen referencias a la historia, acontecimientos de la historia del arte. Usa mucho la referencia, eso es algo muy del arte contemporáneo, ¿no? Desde tomar objetos y correrlos de su espacio común, utilizar referencias, volver sobre lo ya visto. Y eso es como un poco el mecanismo que va llevando adelante Liliana Porter con su trabajo. Es alucinante ver el proceso de creación de toda esta obra. Absolutamente. Sí, que la estamos siguiendo ahora a través de vortex.com, que es lo que se hizo en el Malva, porque a mí primero el arte me fascina porque tiene una libertad zarpada, salvaje, no necesita explicación. No. Uno le puede buscar interpretación si quiere, pero no explicación. Y al mismo tiempo ella ya tiene en la cabeza lo que va a estar armando en media hora. Totalmente. Eso es lo loco, por más que sean piezas rotas, pero debe tener todo el mapa mental súper armado. Bueno, ahí creo que hay algo también interesante por esta consistencia de su trabajo. Por ahí hace 40 años que está trabajando en esta línea y si bien va indagando en distintas disciplinas, como los videos, como esta gran instalación o como las micro situaciones que genera, pero una cierta soltura en esta narrativa, en esta gran poesía que va armando. Y eso creo que también le da la posibilidad de ir llevándolo a otras disciplinas. Y de hecho lo más reciente que estuvo haciendo justamente con esta poética, con este universo, fue teatro. Llevó este sentido hacia el teatro. Tuve la oportunidad de ver 2 de sus obras y realmente es increíble cómo lleva esta ironía, estos personajes, cómo le dio vida justamente a todo a este cuento que nos va contando de que pasan cosas en simultáneo, cosas extrañas, cosas que no tienen una gran explicación, donde interactúan los muñecos, el famoso elenco con el elenco de actores reales, donde suele haber una secuencia de cosas que no tienen mucho que ver entre una y otra. Van pasando las cosas, lo mismo sucede en sus videos, lo mismo sucede en sus fotografías, ¿no? Como tenemos este universo que ya va indagando, este cambio de escala, que además nos pone en un lugar como espectadores raro, ¿no? Como que cuando tenés que agacharte un montón para ver realmente lo que está sucediendo. Diríamos, un poco retomando una conversación del viernes pasado, sería arte figurativo, si se quiere, porque vemos las figuras, las vemos en el espacio, pero no tiene nada que ver con la figuración, con lo que solemos entender como figuración en otro tipo de disciplinas como la pintura. Acá hay una búsqueda de descolocarnos dentro de la realidad, de pensar en posibilidades, en lo posible pero improbable. Y aparte es muy transversal todo, Mariel, digo, de la fotografía al teatro, a la obra quieta, a la obra viva, sí, la dinámica, los espacios, digo, trabaja en diferentes espacios, en diferentes hemisferios dentro de la cultura o del arte en este caso. No es que se quedó quieta, para nada, que también es válido, ¿no? Porque hay fotógrafos que nos encantan y que toda la vida han sacado fotos, sí, o que han pintado y no se mueven de ahí, pero tenés un montón de perspectivas para ver la obra de ella y verla a ella al mismo tiempo, ¿no? Verla a ella, y es un poco el arte de las pequeñas cosas, de lo cotidiano, de este sentido del humor, de cómo entendemos la realidad o cómo podemos pensar una realidad paralela donde hay otros seres que tienen también su personalidad, que interactúan, que van pasando de una cosa a otra. Me parece una obra súper interesante, artista argentina para conocer, y siempre me gusta traer artistas de acá. Mariel, si queremos buscar cosas de ellas, sí, de ella puntualmente, si hay gente del otro lado que se quedó manija, le gustó, sí, la verdad es que los temas que trae Mariel, algunos te pueden interesar más, menos, como lo que traigo yo, pero siempre hay alguien que le puede interesar más. Podemos buscar directamente en la web. Les recomiendo ir al sitio web, lilianaporter.com, me parece que es. Tienen un sitio web súper completo, con gran archivo de todo su trabajo. Hay videos, hay algunos videos de su teatro, de sus obras de teatro, hay sus videoinstalaciones. Así que en su sitio hay un montón de material. También en el sitio del Malva, como les decía, pueden encontrar el catálogo de su exposición del 2013, y en YouTube pueden encontrar también los videos que subió el Malva y además el especial de Canal Encuentro,
que veíamos recién al principio, que es un repaso por toda su obra, y siempre es muy lindo conocer al artista, ¿no? Detrás del trabajo. A veces nos imaginamos que gente como por ahí más fría, la que hace arte conceptual, nos imaginamos que son como más fríos o demasiado intelectuales. Y ahí la teníamos a Liliana hablando de la felicidad. Sí, dijo y me conquistó, de alguna manera. Totalmente. Mariel, gracias, como siempre. Laura Eguer con nosotros, nuestra secretaria de Cultura y en cualquier momento, no de turismo, pero tal vez de deportes. ¿Les parece bien ir una tanda ahora o no? Podemos hacer lo siguiente. No, vamos a ir a la canción, si les parece bien, porque después de la tanda sí me gustaría meterme ya en este informe especial que vamos a hacer sobre los 50 años de la partida de Jim Morrison, que cae mañana y no tendríamos tiempo porque es fines de semana, entonces queremos dedicarle un ratito a la figura del querido Rey Lagarto.